¿ya? Bueno, empecemos por imaginación y creatividad. Ya, Profesor, a buenas ver tardes. chicos, la imaginación. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miss? ¿Qué tal? Ya, a ver chicos, la imaginación, entonces, vamos a definirla de la siguiente manera. Primero, que es un proceso psicológico, es decir, mental, ¿ya? Que nos permite, ¿qué cosa? Primero, representarnos la realidad en forma de imágenes. Imaginación viene de imágenes, pues, ¿ya? De pronto yo comienzo a narrarles algo y ustedes se lo van imaginando. Eso es imaginación, pues, ¿ya? Entonces narro. Chicos, ayer yo en el micro, cuando de pronto, ¿no es cierto? Subió un cantante de rap, ¿no? Entonces ya está. ¿Ves? Entonces ustedes, yo voy narrando, ustedes se van imaginando, el micro, el profesor sentado ahí, el cantante de rap con su parlante, seguro. ¿Ves? Entonces, primero, eso nos permite representarnos la realidad, ¿ya? O también nos permite la imaginación formarnos objetos organizados y reestructurados de manera novedosa, ¿ya? Eso también es imaginarse también, o sea, reestructurar objetos, organizarlos de otra manera, ya combinarlos, por ejemplo, ¿ya? La mitología griega, por ejemplo, es eso, ¿no? Imaginación pura, ¿no es cierto? A ver, mitad hombre, el torso de hombre y la parte inferior, caballo, centauro, ¿no? El torso, mujer y la parte inferior de pez, sirena, ¿no? Y así. ¿Ves? También eso también es imaginación. La mitología griega es imaginación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es la imaginación, ¿ya? Nos permite representarnos la realidad a través de imágenes o formar nuevas imágenes combinando imágenes conocidas, ¿ya? Eso es la imaginación, chicos. Veamos ahora algunas características de la imaginación, ¿ya? Primero, suele ser la elaboración de algo novedoso, ¿ya? Inicialmente en forma de ideas. Eso es imaginación, ¿ya? Suele ser algo novedoso, ¿ya? ¿Qué más? Tiene como referencia a la realidad. Sí, generalmente lo que imaginamos tiene como referencia a la realidad. Dicho de otra manera, se basa en nuestra experiencia, en nuestras vivencias, ¿ya? Nuestras necesidades también, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú te vas a imaginar cosas, pero basadas en tu realidad. Claro, te vas a permitir un poquito separarte de la realidad, pero siempre, siempre, no teniendo como base, como piso, la realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Siempre está vinculado al proceso de solución de problemas. Bueno, finalmente nosotros nos imaginamos posibles soluciones cuando se nos presenta un problema, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? De eso se trata. Tiene relación con la actividad práctica del hombre. Y esto está asociado a lo que veíamos hace un rato, esto de la realidad, ¿no? Pero más precisamente tiene relación con la actividad práctica del hombre. Entonces, por ejemplo, un carpintero se va a imaginar, producto de su actividad de carpintería, nuevos muebles, ¿no es cierto? Nuevos, no sé, mesas, camas, estantes, ¿no? O muebles diferentes que a nadie se le había ocurrido, por ejemplo, ¿ya? Porque están imbuidos de ese conocimiento, ¿no? De la carpintería, de ebanistería. Entonces, imaginación va por ese lado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, aquí viendo esta imagen de acá de los dinosaurios, ¿no? Esta imagen, ¿a quién se le dio? A los antropólogos, ¿no es cierto? A quienes, por ejemplo, estudian restos óseos, restos fósiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos más o menos viendo el tamaño de la osamenta, ¿no? Se imaginaron que los dinosaurios eran de este tipo. Más. Eso es imaginación, ¿eh? Nadie ha visto un dinosaurio, chicos, ¿eh? Les cuento, ¿no? Tampoco es cierto que se haya clonado alguno, eso no es verdad, ¿no? Eso es producto de la ficción nomás. Entonces, uniendo y midiendo huesos, más o menos nos imaginamos que es así. Bueno, nosotros que no conocemos mucho de esto, no podríamos imaginarnos mucho, pero un paleontólogo, un arqueólogo que sí sabe de estas cosas, se imaginan algo más preciso. Quiere decir que para hacer esas películas, ya, de dinosaurios, Jurassic Park y otras, tuvieron que haber participado gente que tiene ya una idea más clara, ¿no? De la paleontología, de la arqueología, etcétera. Así es, chicos, ¿ya? Entonces, la imaginación tiene relación con la actividad práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el ámbito en el que tú te desenvuelves, ya ahí vas a tener más imaginación. Es que, jóvenes, la imaginación, la creatividad no caen del cielo. Tiene que ver con los conocimientos previos que tú tienes, ¿ya? Surge ante la necesidad del sujeto, ¿no? ¿Qué necesidad de resolver problemas? Pues, o también la necesidad de a veces
también que tenemos también de soñar también, ¿no? De soñar, ¿no? Muchos nos gusta soñar despierto, ¿no? Imaginarnos. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, de repente nos gusta imaginar situaciones más agradables, ¿no? ¿De acuerdo? Yo les comento, por ejemplo, cuando era niño, a veces mamá y papá se ponían a discutir, airadamente peleaban, ¿no? Se insultaban bien feo, ¿no? Ese mis amiguitos se asustaban, ¿no? Bueno, yo era el hermano mayor, ¿no? Entonces yo trataba de darles calma, ¿no? Los abrazaba y yo para estar más tranquilo me imaginaba, ¿no? Por ejemplo, yo decía, no, yo cuando sea grande voy a ser diferente, ¿no? Voy a buscarme una mujer, ¿no? Con la que pueda conversar, no estar peleando, así yo me imaginaba, ¿no? Me iba al futuro, ¿ves? Por necesidad, ¿no? Por evadir un poquito esa realidad dura de repente, ¿no? ¿Qué más? La imaginación además es dinámica en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú te puedes, así como te acabo de dar este ejemplo, ya, ir al pasado o al futuro, ¿ya? A imaginarte cosas del pasado se le llama retrospectiva. Y a imaginarte cosas del futuro se llama prospectiva. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, te puedes imaginar cosas del pasado. Justo este ejemplo de acá, ¿no? Entonces retrocedes cientos de miles de años atrás y te imaginas cómo habrá sido el periodo jurásico, por ejemplo, cuando todavía no existían los humanos, ¿no? Y en la Tierra se imponían los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Eso es ir al pasado. O te puedes imaginar el futuro. De repente de imaginarte cómo será Lima en el año 3000, ¿no? ¿Ya? En el año 3000, ¿cómo será Lima, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es la imaginación, entonces. Es dinámica en el tiempo, ¿ya? Puedes tú viajar con tu imaginación al pasado, ser retrospectivo, o al futuro prospectivo. Y esto es muy importante, es un dato importante, ¿ya? La imaginación, chicos, tiene como base biológica el hemisferio cerebral derecho, ¿ya? El hemisferio cerebral izquierdo, en cambio, se asocia más a la ciencia, a los conocimientos, ¿ya? A la lógica, a la matemática. En cambio, el derecho se asocia más a la imaginación, a la creatividad, al arte. ¿Ya? Acuérdate de eso, por favor. ¿Ya? Listo. Luego tenemos que existen dos tipos de imaginación. Ya te había anunciado ya. Uno se llama reproductora y otro se llama creadora. A ver, atención aquí, ¿ya? ¿Ya? Esta es una fija seguramente en el examen, ¿ah? Ya, la imaginación reproductora, jóvenes, es simplemente convertir, ¿ya? Palabras, ya sea escritas u oralizadas, ¿ya? Convertir palabras en imágenes, ¿ya? Tú estás leyendo algo, ¿no? Estás leyendo, ¿no? Harry Potter jugaba, ¿cómo se llama ese deporte que practicaba Harry Potter? Kidrich, ¿cómo se llamaba? No, no sé, bueno, ya. Que consistía en unos arcos enormes y gente volando sus escobas. Entonces tú vas leyendo eso y te vas imaginando eso, ¿ya? Por eso, para la gente que no vio la película, el libro le ha sido fabuloso. Pues para los que ya vieron la película, ya la imaginación como que está direccionada ya, pues, ¿no? ¿Ya? De acuerdo, entonces tú vas leyendo algo, te vas imaginando cosas. O escuchas que alguien te cuenta algo y tú te imaginas. Esa es la imaginación reproductora, ¿ya? Convertir palabras que están escritas, ¿ya? O que están narradas, que son orales, convertirla en imágenes, ¿ya? Aquí tenemos justamente, mira, este niño acá está leyendo un libro y se está imaginando lo que está leyendo, pues. ¿Ya? O acá la niña ha preguntado, ¿no? ¿Por qué la barriga de mamá se ha hinchado? Y mamá le dice que adentro hay un bebé. Entonces la niña se imagina de repente así, ¿no? Algo así, ¿no? El niño ahí cómodamente en una cama, ¿ya? Entonces la imaginación reproductora, repito, es imaginarte cosas que te van narrando o que vas leyendo, ¿ya? O igual, te escuchas una canción, por ejemplo, ¿no? Y la canción dice, y me la encontré en una fiesta, y ella bailaba con su amiga, y la canción te va narrando y tú te vas imaginando cómo será eso, pues, ¿ya? Esa es la imaginación reproductora. En cambio, la imaginación creadora, como su nombre lo indica, ya no es solamente reproducir, sino crear imágenes nuevas, ¿ya? Representaciones originales, ¿ya? Por ejemplo, mira, acá tenemos este cuadro de acá, ¿ya? Es una forma de representarse la realidad novedosa, ¿no? Así, fragmentada en cubos, es el estilo cubista, ¿no? De Picasso, ¿no es cierto? ¿Ya? A él se le ocurrió primero, a nadie se le había ocurrido. Entonces luego dices, la verdad es extraño, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Es bonito el cuadro, ¿no? Hermoso, ¿no? A pesar de ser extraño, ¿no? ¿Ves? Una nueva forma de belleza, una nueva forma de representarse la realidad. ¿Ya? Eso es imaginación creadora, ¿de acuerdo? Crear un estilo nuevo, ¿ya? O imaginarte algo nunca visto. A ver, chicos, supongamos, ¿ya?
A ver, viene una nueva película de Avengers, ¿ya? Entonces dice que hay un superhéroe peruano. ¿Cómo sería el superhéroe peruano? ¿Qué poderes tendría? A ver, imagínense, a ver, ¿cómo sería este superhéroe? Entonces es algo que nunca se ha visto, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, cada uno comienza a imaginarse cómo sería alas de cóndor, ¿qué más? ¿No? Bueno, no sé, ya imaginación creadora, algo nunca visto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a alguien se le ocurrió, mira, hacer dibujos animados de los seres, digámoslo así, más insignificantes del mar, ¿no? En el mar tenemos a los más destacados, ¿no? Delfines, ballenas, tiburones, pero una esponja de mar es casi un, ¿no es cierto? Es inerte, casi no se mueve, no tienen, ¿no es cierto? Y bueno, a alguien se le ocurrió que, bueno, voy a hacer una historieta sobre una esponja de mar y que tiene de amigos, ¿no? A una estrella de mar, a un calamar, ¿no? ¿Ves? Esa es imaginación creadora. Imaginarse algo que no se había visto antes. ¿Ya? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a la imaginación o los tipos de imaginación que existen? ¿O está todo claro? ¿O quieren más ejemplos? A ver, me dicen, por favor. Todo claro, profesor. Gracias, hijita. Solís muy amable siempre ella. Y Solís, igual si algún día tienes dudas, igual preguntas nomás, hijita. Yo igual con el mismo cariño siempre te voy a responder, ¿ya? ¿Ya? No, no me van a creer que la felicito porque dice que todo está claro. No, no, no. Es que la verdad necesito saber eso, chicos. Yo no les veo las caritas, entonces no sé si me estarán entendiendo. Entonces, cuando ella, por ejemplo, y otros chicos me dicen, todo está claro, yo ya, ya más tranquilo puedo seguir, ¿ya? Por eso agradezco, ¿ya? Porque si hay preguntas, igual, también bienvenidas, ¿ah? ¿Ya, chicos? Listo. Ya, ahora vamos a ver la creatividad. Acabamos de ver la imaginación creadora y ahora vamos a ver la creatividad. Ustedes con lo inteligente que son se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia, profe, entre imaginación creadora y creatividad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la imaginación creadora es cuando tú te imaginas algo nuevo. En cambio, la creatividad es ya cuando eso nuevo lo llevas a la práctica. Esa es la creatividad. Esa es la creatividad no solamente es imaginarte algo nuevo, sino ya hacer algo nuevo, fabricar algo novedoso. Esa es la creatividad. ¿Ya? Viene del latín creare, ¿no? Significa hacer algo nuevo, anteriormente inexistente. ¿Ya ves? Quiere decir original, pues. ¿Ya? Definición de la creatividad. Dice, capacidad de descubrir relaciones entre eventos antes no relacionados. ¿Ya? Repito, capacidad de descubrir relaciones entre eventos antes no relacionados. O sea, había eventos que antes no se relacionaban y a alguien se le ocurre relacionarlos. Por ejemplo, ¿ya? Las ondas electromagnéticas, por ejemplo, y las imágenes. A nadie se le había ocurrido hasta que a alguien se le ocurrió y creó el televisor, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se le ocurre así relacionar cosas que otros, o sea, eventos, fenómenos, ¿no? Objetos, ¿no? Sonidos, etcétera. A nadie se le había ocurrido. ¿Ya? ¿De acuerdo? Relacionar ciertos sonidos, ciertos objetos. En la música igual, a alguien se le ocurrió el tum pa y surgió el reggaetón, ¿no? ¿No? Y ahora hasta la música urbana tiene esa tonalidad, ¿no es cierto? ¿Ves? Pero a alguien se le ocurrió pues esos sonidos, ¿no? A alguien se le ocurrió relacionar así estos sonidos. A nadie más se le había ocurrido, ¿ya? Entonces eso es la creatividad, ¿ya? Crear algo anteriormente inexistente, algo original, algo novedoso, ¿ya? Pero más precisamente es descubrir relaciones nuevas entre eventos, fenómenos, hechos, ¿ya? A alguien de pronto se le ocurrió relacionar microondas con calentar comida, porque antes calentar implicaba fuego, pero alguien dice, no, se puede calentar sin fuego. ¡Ah! ¿Así como? Bueno, por fricción, ¿no? Las microondas, ¿no? Generan eso. Ah, mira, ve. Y así creó el horno de microondas, ¿ya? Entonces se trata de establecer relaciones, vínculos nuevos que a nadie se le había ocurrido antes. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a ver las fases de la creatividad. En primer lugar tenemos la preparación, ¿ya? Y esta consta de dos subetapas, ¿ya? La problematización y el acopio de datos, ¿ya? Problematización, ¿ya? Es la sensibilidad para darte cuenta que hay problemas, eso es problematizar, pues darte cuenta que hay problemas. Aunque no lo creas, hay mucha gente que lo no nota, ¿ya? Hay gente que sí tiene esa sensibilidad, ¿no? Por ejemplo,
estamos destruyendo nuestro planeta a un ritmo muy acelerado, ¿no? Contaminando el ambiente, talando árboles de los bosques, contaminando el agua con basura, plásticos sobre todo. Y casi todos lo sabemos, ¿no? Pero escuchamos la clase y después vamos a la casa y listo, ya terminó, listo. O sea, seguimos igualito. ¡Ah! La contaminación y tiramos nuestra botella en la calle, viajamos a provincia, vamos a algún paisaje bonito y lanzamos la botella. Y, o sea, en cambio, la persona creativa es sensible, porque además de entender el problema, no se queda ahí, sino viene lo siguiente, acopio de datos, comienza a buscar información. Ese es acopio de datos, ¿ya? Mira, todo esto es la preparación, ¿ah? Problematización, darte cuenta del problema, y acopio de datos, buscar información al respecto. Por ejemplo, ¿por qué es tan dañino el plástico? ¿Por qué tanto se habla de que el plástico es dañino para la tierra, para el mar, para los seres humanos? ¿Por qué? ¿Qué es plástico? Es una botella, es una bolsa, ¿dónde está lo malo? ¿No? Pero entonces tú vas acopiando información, datos, y por ejemplo descubres que ese plástico ya se hace chiquitito, se muele, ¿no? Los peces se lo comen a veces, después ya están apareciendo peces que tienen en su carne, en su contenido plástico, y el humano se come ese plástico y ese es dañino. Uy, no, la cosa está fea. Entonces, ya, pero esa es la fase de preparación entonces, detectar que hay un problema y buscar información al respecto. Luego viene la incubación. En la incubación, a ver, es como la gallina que comienza a calentar los huevos para que estos revienten, ¿no? Pero primero calientas el huevo. ¿Qué significa incubación? Tú comienzas a darle vueltas al asunto, ¿no? Este es un problema, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos ayudar a resolver este problema de la contaminación, el calentamiento global, la depredación de áreas verdes, la contaminación de las aguas, el cambio climático? ¿Qué cosas podríamos? Tú comienzas a buscar soluciones, darle vueltas al asunto, ¿no es cierto? Hasta que llega la iluminación. La iluminación es cuando llega la inspiración, comprensión o insight. Insight es como que se te prende el foquito. ¡Pah! Encontré la solución, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente no una, de repente varias, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, sí está bien, hay que trabajar el tema de el reciclaje, el reuso, ¿no? No utilizar pues en vano tanto plástico si no se necesita, ¿no? ¿De acuerdo? De repente también necesitamos acuerdos a nivel internacional para que las grandes transnacionales, ¿no? Cuando produzcan, no solamente busquen ganar dinero, sino también producir de manera limpia, ¿no? Sin contaminar, ¿no? Y así, solución. Verificación, pones en práctica esa solución que te has dado. ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Y luego, cuando ya comprobaste que sí funciona, sí sirve, viene la comunicación. Le comunicas, le cuentas a todo el mundo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí están las fases de la creatividad. ¿Se entendió? ¿Quieren otro ejemplo, chicos? A ver, ¿me avisan o está todo claro? A ver. Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Listo, listo, bacán, bacán. Gracias, muy amables. Pero igual, yo terquito por ahí, de repente hay alguno más lento. Voy a poner un ejemplito más, ¿ya? A ver, preparación, problematización. Ya me di cuenta que, por ejemplo, el Perú es un país que produce poquito petróleo. El Perú compra, importa petróleo. No, pues necesitamos petróleo para los autos, para la industria, para muchas cosas, ¿ya? Es nuestra forma de energía más usual. Entonces, ya, pero hay un problema, pero tenemos poco petróleo. Entonces comienzo a buscar información al respecto, ¿no? ¿De acuerdo? Y me doy cuenta que eso no se va a resolver porque el petróleo demora miles de años en producirse, ¿no es cierto? Entonces, es un problema. Incubación, comienzo a darle vueltas. Hay otras formas de energía en el Perú, sí, está la eólica de aire, la solar, etcétera. No comienzo a buscarle así soluciones. Hasta que iluminación lleva a la solución. Descubro que en el Perú hay enormes, pero enormes yacimientos de litio, ¿eh? Y el litio es la materia prima para las baterías. Ah, entonces podríamos reconvertir, ¿no? Comenzar a construir autos, por ejemplo, a baterías. Ah, mira, pero verificación, pues hay que comprobar, ¿eso realmente funciona? De repente la batería se gasta muy rápido, de repente el auto no tiene fuerza ni velocidad, verifico, ¿no? Compruebo, funciona un prototipo, ¿no? ¿Funciona o no funciona? Y si es que funciona, luego comunico a todos, pues, ¿ya? Esa es la creatividad. Listo. Bueno, esto como un dato adicional, ¿ya? Las personas creativas tienen las características siguientes, perdón.
primero, la sensibilidad para problematizar, o sea, sensibilidad para entender que hay problemas, ¿ya? ¿No es cierto? Y dedicarse, pues, a profundizar, a copiar información al respecto. Por eso tienen fluidez de ideas. Chicos, las ideas no caen del cielo. Si hay gente que tiene muchas ideas es porque lee bastante, conversa bastante, tiene bastante información, por eso tiene muchas ideas, ¿ya? La gente que está bien informada tiene ideas para cualquier tema, ¿no? En cambio, la gente que no lee, no investiga, tiene pocas ideas. Pues, repito, las ideas no caen del cielo, las ideas provienen de la investigación, del conocimiento, ¿ya? Perdón. Luego tenemos la flexibilidad. Atención, ¿eh? Una persona creativa es flexible, tiene la capacidad de trasladar ideas de un contexto a otro con gran rapidez. ¿Ya? Esa es la flexibilidad. Por ejemplo, a ver. A ver, Albert Einstein, por ejemplo, notó, ¿no? Así, ¿no? En el colchón, por ejemplo, ¿eh? Cuando hay peso, el peso hunde el colchón y eso atrae a los demás elementos más ligeros, ¿no? Ah, mira, ve. Entonces, mira, eso de su cama, él lo llevó al universo. Entonces, el universo es así, pues, es como un gran colchón, mira, donde el sol tiene tanto peso que atrae a los objetos más pequeños y estos giran a su alrededor. Ah, por eso los planetas giran alrededor del sol. ¿Te das cuenta? Ya, mira, como de un contexto lleva la realidad, no lleva esa misma realidad a otro. ¿Ya? Eso es la flexibilidad. ¿Ya? O por ejemplo, hay muchos descubrimientos de uso militar, pero algunos creativos han llevado esos descubrimientos de uso militar para usarlos en el campo de la medicina. Mira, hay mientras se han descubierto cosas para matar mejor, porque el hombre invierte mucho en armas, pero mira, hay otros que eso mismo, con mucha flexibilidad, lo llevan más bien al campo de la medicina para salvar vidas. Esa es la flexibilidad. Originalidad, tal vez es la característica más importante de la persona creativa, ser original, es decir, atreverse a pensar de manera diferente, ¿ya? Nueva, novedosa, eso es original, ¿ya? Capacidad de redefinición, es la capacidad de utilizar de modo diferente lo común en base a la reorganización. ¿Ya? Reorganizas algo y le encuentras otro uso no convencional, ¿no? Divergente, diferente. ¿Ya? Esto fue creado para esto, pero yo lo puedo crear para otra cosa, lo puedo utilizar para otra cosa. Y finalmente la autonomía. A las personas creativas les gusta ser autónomas, libres, es decir, pensar por sí mismos, no estar repitiendo nomás lo que otros dicen, ¿no? Y les gusta pensar por sí mismos. Pero claro, para eso hay que investigar, pues. ¿Ya? Si tú estás informado, lo único que te queda es repetir lo que dicen otros nada más, pues, que están más informados que tú. ¿Ya? Esas son características de la persona creativa. Ya. Ahora sí vamos al pensamiento. Ya chicos, a no ser que haya alguna pregunta sobre lo anterior, vamos a ir al pensamiento. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Es un proceso psicológico socialmente determinado, ¿ya? Que nos permite formar representaciones de manera generalizada y abstracta de nuestra realidad, bajo la modalidad de conceptos, juicios y razonamientos, a través de la mediación, evidentemente, del lenguaje. Pues ese es el pensamiento. ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo para luego volver a la definición. ¿Ya? Ah, bueno, acá tenemos uno sencillito, a ver. Entonces, este observa a este animalito, ¿no? Es un ave, ¿ya? Pero es más gordita que otras aves, tiene más carne, ¿no? No vuela muy alto, es más fácil de capturar y hasta descubre que la puede criar en casa, ¿no? Le va a llamar gallina. Luego establece un juicio, la gallina es un ave, ¿ya? Ahora, si la gallina es un ave, ¿no es cierto? Y todas las aves ponen huevo, entonces la gallina también va a poner huevo, entonces también me puedo alimentar del huevo, ¿ves? Así, concepto, juicio y razonamiento, ¿ya? Otro ejemplo que yo te comenté, a ver, yo tenía 4 años cuando se murió un vecino, ¿ya? Ya bastante anciano, bastante mayor, ¿no? Entonces le pregunto a mi mamá, ¿qué cosa es la muerte? Le pregunto, porque todos hablaban, se murió, murió, murió. ¿Qué cosa es morir? Le pregunto a mi mamá yo, ¿no? Entonces mi mamá me explica, bueno, morir es cuando tu corazón no late. Eso no me decía mucho a mí, ¿ah? No late y ahí, bueno, ya no sientes nada, ni hambre, ni sed, ni nada. Ya, ahí comencé a entender un poquito qué cosa es morir, ¿no? ¿Ya? Ese es un concepto. Luego fue un juicio, ¿no?
preguntando, ¿y por qué murió? Ah, porque estaba viejito. Ah, la gente cuando está viejita se muere. Sí, me dijo mi mamá, es un juicio, ¿ya? Entonces los viejitos mueren. Listo, ya. Y eso me llevó a mí a un razonamiento. Y yo también algún día voy a ser viejito. Claro, me dijo mi mamá. ¡Ah! Y entonces llegué a la conclusión, pues que voy a morir, ¿sí o no? A ver, los viejitos mueren. Yo algún día voy a ser viejito. Algún día me voy a morir. Y me asusté, me acuerdo, ¿no? Pero mira, eso es pensamiento. Comienzas con conceptos, avanzas a juicios y llegas a razonamientos. Eso es pensar, eso es razonar. Por lo tanto, es aquí el lenguaje. Si no, ¿cómo formas un concepto si no tienes lenguaje? Menos todo un juicio, ¿cómo vas a formarlo si no hay lenguaje? ¿De acuerdo? Ese es el pensamiento. ¿Ya? Y es un proceso psicológico por eso superior. Es propio solamente de los humanos nomás. Los animalitos no piensan. No piensan. ¿Ya? Si tú te atienes a la definición que te acabo de dar, ningún animalito forma concepto, pues. Dime, ¿qué animal forma conceptos? Menos juicios ni razonamientos. ¿Ya? Eso hay que entender. ¿Ya? Por eso acá en sus características dice primero, es un proceso cognitivo, este tipo cognitivo, superior. Superior quiere decir que es solamente propio de los humanos, los animales no piensan. ¿Ya? ¿Qué más? El pensamiento, dice acá otra característica, se constituye en un proceso simbólico. Sí, simbólico porque tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es un sistema de símbolos. Pues, ¿ya? No puede haber pensamiento sin lenguaje, dicen muchos especialistas. ¿Ya? ¿Qué más? El pensamiento permite al hombre enfrentar y solucionar problemas. Bueno, al final tú, ¿para qué razonas? Para resolver problemas, pues, ¿cierto? Para resolver problemas, ¿ya? El pensamiento regula la actividad del hombre. Sí, porque el hombre antes de actuar piensa, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, a veces no pensamos bien las cosas, ¿no? Pero en general pensamos. Poquito, suficiente o bastante, pero pensamos, ¿ya? Antes de actuar pensamos. ¿Qué más? El pensamiento es un proceso social. Sí, aprendemos a pensar, ¿ya? En torno a lo que nos dicen, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces yo te ponía el ejemplo ese, ¿no? Le pregunté a mi mamá qué cosa es la muerte, ¿no? Y mamá me explicaba a su manera, trataba de explicarme. ¿Ves? Gracias a eso yo fui entendiendo, que pues si no, ¿cómo entendería? ¿Ves? Entonces aprendemos a pensar en base a lo que nos enseña. Me acuerdo clarito yo hasta ahora, porque a mí me gusta la filosofía, que una vez le pregunté, ¿no? Mamá, ¿y qué cosa es el infinito? Y mi mamá me contestó, es aquello que no se puede medir, porque es demasiado grande, me dijo. Esa era la definición de ella, ¿no? Tiempo después entendí que infinito es aquello que no tiene límites, aquello que no tiene origen ni final. Eso es infinito, ¿no? Pero mi mamá no creía en eso, pues ella creía que simplemente era algo tan grande que no se puede medir. Ah, le llamamos infinito. ¿De acuerdo? Y no estaba tampoco mal su definición, ¿no? Era diferente simplemente. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O por ejemplo, como te contaba, ¿no? Mi hijito le gusta la banana, le gusta la fresa, a la cual él dice fresa. Y yo le cuento que tanto la banana como la fresa y la mandarina que tanto le gustan son frutas. Esas son frutas. Me mira, ¿no? Todavía no me entiende, en algún momento ya entenderá cómo se pueden agrupar estas en un conjunto y llamarlas frutas, pues. Y las frutas a su vez son parte de otro conjunto más grande llamado vegetales, ¿no? Esas cosas las voy entendiendo con el tiempo, ¿ves? Con la ayuda de adultos y también, claro, en base a su propia experiencia. Ya por eso decimos que el pensamiento es un proceso social. Muchachos, listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto del pensamiento? Está claro, profesor. Bueno, gracias, gracias, hijita. Y esto de acá es más sencillo, pero hay que recordarlo muy bien, ¿ya? Las operaciones del pensamiento, ¿ya? Pensar también implica análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, ¿ya? Es más, derivado de estas es que podemos formar conceptos, juicios y razonamientos, ¿ah? Ya, a ver, empecemos por el análisis. Analizar es simplemente disgregar, separar, ¿ya? Las partes de un objeto, ¿ya? Quiero entender cómo funciona una bicicleta, entonces la observo en partes, ¿ya? Veo la cadena, como la cadena a su vez se mueve gracias al pedal y el pedal genera a la vez movimiento de cadena y esta a su vez movimiento de las ruedas, etcétera. ¿Ves? Eso es análisis. Quiero entender cómo funciona un reloj, entonces no sé, lo desarmo, ¿ya? Disgregar, separar, ¿ya? Eso es analizar. La síntesis es la operación complementaria o contraria, dice acá en tu libro, ¿no? Claro, porque mientras que el análisis es disgregar, separar, la síntesis es
reintegrar, o sea, volver a unir eso que había separado en el análisis. ¿Ya? Eso es la síntesis. ¿De acuerdo? La comparación es más sencillo de explicar. La comparación simplemente es establecer semejanzas y diferencias entre objetos de la realidad. Voy a comparar un gato y un perro. Entonces, semejanzas, en qué se parecen, diferencias, en qué son distintos. ¿Ya? Abstracción. A ver, atención, ¿eh? Porque la abstracción y la generalización son los que más se usan para formar conceptos. ¿Ya? La abstracción es la operación mental que consiste en aislar o separar lo esencial de lo secundario, ya lo esencial de lo secundario. Entonces te decía que tú cuando, por ejemplo, este, vas a poner tu perfil, ¿ya? Entonces tú dejas de lado lo secundario, ¿no? Que eres mamífero, que eres varón, es obvio, ¿no? Tú te vas a lo esencial de ti. Tú dices, soy un chico honesto, ¿no es cierto? ¿Ya? De corazón bueno, alegre. Y según tú, eso es lo más importante, lo que más te caracteriza, es lo esencial de ti. Es simplemente este, establecer lo común a un conjunto de elementos. Esa es la generalización, ¿ya? Establecer lo común a un conjunto de la generalización. Por ejemplo, ¿qué tienen en común todos los adolescentes? Ah, que son inestables emocionalmente. Ay, ay, ay. Allá muchachos, parece que se fue por un rato la red, se perdió, ¿no? La conexión, ¿no? Ya, vamos a volver a compartir pantalla, ¿ya? Muy bien, ya. Ahí está, ¿ya? Entonces estamos hablando de las operaciones del pensamiento, ¿ya? Habíamos dicho que el análisis es descomponer el todo en sus partes. La síntesis es lo contrario, es volver a unir esas partes en un todo. La comparación es establecer semejanzas y diferencias. La abstracción es separar lo esencial, lo más importante, de lo que es secundario. Y la generalización es ya establecer lo común a un conjunto de elementos, te decía. Por ejemplo, todos los adolescentes que tienen en común, que son inestables emocionalmente. Todos los perros que tienen en común, que ladran, son territoriales, por eso cuidan la casa, ¿no? Y así por el estilo, ¿ya? Esas son las operaciones del pensamiento. ¿Hay alguna de ellas que no has comprendido bien, tienes dudas, quisieras que te explique más? Señálame cuál es o dime en su defecto si todo está claro para continuar, ¿ya? A ver. Ya, debo suponer que todo está claro. Voy a continuar entonces, ¿ya, chicos? Ah, ya, a ver, por el chat, a ver, una pregunta, a ver. Ahí, ya. Villar quiere que explique un poquito más la abstracción porque dice que no se escuchaba. ¿Ya? A ver, sí, pues hay problemas con la conexión, creo, ¿no? Ya. A ver. La abstracción, te decía, consiste
billar en separar lo esencial de lo secundario, ¿ya? Esa es la abstracción, separar lo esencial de lo secundario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, les ponía el caso este, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, haces tu perfil, ¿ya? Tú dices lo más esencial, lo secundario no, ¿no? Por ejemplo, si eres mamífero, no sé, si eres, tienes dos ojos, dos piernas, ¿no? Eso es secundario. Tú vas a señalar de ti lo esencial, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, lo que a mí me define es mi honestidad, mi entusiasmo y mi responsabilidad. Listo, ya, listo. Eso es lo más importante, lo esencial de ti, tus rasgos más esenciales o características. Eso es abstracción, ¿ya? Quedarte con lo esencial y dejar de lado lo secundario. ¿De acuerdo? Ahora sí, Villar. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el pensamiento, ¿ya? La segunda parte del pensamiento. Ya, aquí vimos que el pensamiento, a ver, tiene diferentes modalidades. A ver, primero, según su dirección puede ser convergente o divergente. ¿Ya? Miren acá las imágenes, a la derecha. Mira, convergente. Mira, varias actividades. Mira, cada flecha es una actividad de pensamiento, ¿ya? Pero para hallar cuántas, una solución la más precisa, ¿ya? Por ejemplo, para hallar el área, ¿ya? De un triángulo, yo realizo varias operaciones, ¿ya? Suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿ya? Para llegar a una única solución. O más tarde en el temático, por ejemplo, tú vas a leer todos los problemas, las opciones A, B, C, D, E, pero vas a marcar una única. Ese es el pensamiento convergente, una única solución. ¿Ya? Acá está, mira, acá dice. Los procesos del pensamiento del sujeto se dirigen hacia la búsqueda de una única respuesta, la más precisa, ¿ya? En cambio, el pensamiento divergente mira acá las flechas, mira, este es el problema en el medio y las soluciones son una, dos, tres, cuatro, o sea, no una, sino quieres ver como que se abren soluciones como un abanico. Ese es el pensamiento divergente, pues. Los procesos del pensamiento del sujeto se dirigen hacia la búsqueda de respuestas, mira, plural, ¿ah? O soluciones nuevas y originales frente a una situación. Ese es divergente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vas a usar tu pensamiento divergente cuando te preguntas, ¿cómo reciclo las botellas de plástico, por ejemplo? ¿Cuántos usos les puedo dar? Entonces, no tienes una, sino varias respuestas. Ah, ya, le hago un agujero en el medio y lo utilizo para guardar mis cepillos de dientes, ¿no? Lo corto por la mitad y hago un portalapiceros, o lo corto por la mitad y hago una maceta, y así, ¿ya? Como verás, acá no buscas una, sino varias respuestas las más creativas posibles, ¿ya? Ese es el divergente. Luego tenemos el pensamiento según su coherencia. Este puede ser lógico o pensamiento no lógico, ¿ya? El pensamiento lógico es aquel que se fundamenta en los principios que rigen la realidad. En cambio, el no lógico se fundamenta en las creencias, fantasías, prejuicios. ¿Ya? Por ejemplo, es lógico, pensamiento lógico pensar, si no presto atención a clases, no estudio, es probable que saque bajas notas, pues sí o no. Pues eso es lógico, pues. No lógico sería pensar que sin estudiar vas a aprobar producto de la suerte, ¿no? ¿De acuerdo? Producto de la suerte, ¿no? O que si jalas es por salado, ¿no? Por mala suerte. No, 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 eso no es lógico, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, pensamiento lógico, ¿ya? Si yo descuido a mi pareja, no la trato bien, no soy detallista, es probable que ella se aburre y se canse de mí. Pues eso es lógico, pues. Pensamiento no lógico, ¿no es cierto? Un pensamiento lógico, ¿no? Bueno, como ella es Capricornio y yo Piscis, vamos a estar juntos siempre, ¿no? Porque somos de signos afines, ¿no? Esas son creencias, pues. Eso no va a funcionar, ¿ya? Y así por el estilo. Entonces, el pensamiento lógico, digámoslo, se basa en la lógica, en los principios, en la ciencia. En cambio, el pensamiento no lógico se basa en fantasías, creencias, supersticiones. ¿De acuerdo? Listo. ¿Está claro esto de las modalidades del pensamiento, chicos? ¿O quieren más ejemplos? A ver, me dicen, por favor. ¿O todo está claro? A ver. Está claro, profesor. Listo, gracias. Gracias, hijita. Muy amable. Y terminamos. Las funciones del pensamiento. Esto es bien fácil. ¿Ah? ¿Qué es conceptual? Formar conceptos. Pues,
¿Y cómo se forman los conceptos? Con las operaciones del lenguaje, perdón, con las operaciones del pensamiento, ¿ya? Con las operaciones del pensamiento. Pero sobre todo acá está, mira, con la abstracción y la generalización, con esas dos sobre todo. Ejemplos de concepto: hombre, mamífero, mortal, racional, árbol, vegetal. Todos esos son conceptos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Como conjuntos, ¿no es cierto? Ya, son conceptos. ¿Y qué cosa es juzgar? Si conceptual es formar conceptos, juzgar es formar juicios nada más. ¿Y cómo formo juicios? Ah, relacionando dos conceptos. Por ejemplo, el concepto hombre y el concepto mamífero. Formo un juicio. Los hombres son mamíferos. O el concepto hombre y el concepto mortal. Los hombres son mortales. O el concepto árbol y el concepto vegetal. Los árboles son vegetales. ¿Ya? Y así. Formo juicios. Juzgar es formar juicios, relacionando conceptos. ¿Y razonar qué es? Razonar es hacer razonamientos. Mira qué fácil. Conceptual, formar conceptos. Juzgar, formar juicios. Razonar, formar razonamientos. ¿Y cómo formo o cómo hago razonamientos? Relacionando juicios. ¿Ya? A los de arriba le voy a llamar premisa y al juicio al que llego al final le llamo conclusión. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá hay un juicio. Los hombres son mamíferos. Otro juicio. Los hombres son mortales. Y de estos dos, relacionando estos dos, llego a una conclusión. Los mamíferos son, a ver quién me dice cuál es la respuesta ahí. A ver, razonen y denme la respuesta. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta ahí? En ese razonamiento, a ver. ¿Nadie? A ver, vamos chicos. Sí, usted sabe, ustedes pueden. A ver, razonen. ¿Cuál sería la conclusión? Los mamíferos son, ¿qué son? Según las premisas que están ahí, a ver. A ver, por el chat. A ver, mortales, dice Villar, por supuesto. Claro, así de sencillo, ¿no? La conclusión lógica sería ahí, los mamíferos son mortales. ¿Listo? Se acabó. ¿Ya? Mortales en el sentido de que en algún momento van a morir, a eso se refiere, ¿ya? Porque mortal también tiene otro uso, ¿no? Como que ser peligroso para nosotros, para los demás, ¿no? Ya, listo. Ahí está. Ahora, para terminar, vamos a ver los tipos de razonamiento que hay, ¿ya? Tenemos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, ¿ya? El razonamiento inductivo, jovencitos, mucha atención, es aquel que va de lo, mira, particular a lo general, ¿ya? Ejemplo, mira, de inductivo, mira, particular a general. Yo veo acá un cuervo negro acá en Lima. En Piura veo un cuervo negro. Me voy a Estados Unidos, veo un cuervo negro. Ah, entonces yo concluyo, mira, de lo particular, ¿verdad? He visto uno, 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 de uno en uno los cuervos y ahora llego ya a lo general. Ah, entonces probablemente todos los cuervos son negros. ¿Ves? Ya generalizo. Ya. Acá hay otro ejemplo, mira. A ver, acá hay otro ejemplo. Caray. Acá está. Caso particular, Juan Carlos. Es un profesor de APU y es estudioso. ¿Ves? Ese es un caso, ¿eh? Ahora veo otro caso también. Iván también es un profesor de APU y es estudioso. Lo mismo pasa con Valentín y Daniel. Mira, casos particulares. Y ahora yo de casos particulares generalizo. Ah, probablemente todos los profesores de APU son estudiosos. ¿Ves? Eso es el método inductivo o el razonamiento inductivo. De lo particular llego a generalizar. Solo que mira, la conclusión dice ahí probablemente. ¿Por qué en la conclusión tengo que usar la palabra probablemente? Porque la verdad estoy generalizando. Yo no conozco a todos los profesores de APU para saber si son realmente estudiosos, ¿no? O no conozco a todos los cuervos del mundo para saber si todos son negros realmente, ¿no? ¿Ya? Por eso digo probablemente nomás. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí te voy a poner un último ejemplo, ¿ya? Ya. Supongamos que en el salón, ¿ya? Me pongo a preguntarle yo a los chicos, ¿ya? A uno por uno le pregunto, ¿ya? A ver, le pregunto a uno. Hijito, no, le pregunto a uno, ¿no? ¿Cuál es tu deporte favorito? Y supongamos que Juan me dice que es el fútbol, ¿no? Luis me dice que es el fútbol, Richard me dice que es el fútbol. Ah, ya. Entonces yo concluyo, probablemente a todos los jóvenes del salón, a los varones al menos les gusta el fútbol. Pero digo probablemente porque no le he preguntado a todos, pues estoy suponiendo, estoy generalizando.
Ese es el inductivo. En cambio, el deductivo es al revés. Es aquel que va de lo general a casos particulares ya. ¿Ya? Todos los perros ladran. Ahora voy a un caso particular. Firulais es mi perro y concluyo, Firulais va a ladrar. Pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es el deductivo. Y en este caso, la conclusión ya no es, ya no digo probablemente, no, acá la conclusión es necesaria, obligatoriamente. Por ejemplo, acá, si los humanos son mamíferos y Juan es humano, Juan es mamífero. No es que probablemente, de repente, a lo mejor, no, necesariamente es así. No puede ser de otra manera, pues si no, Juan no sería humano. Pues. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento deductivo, de lo general a lo particular. Si todos los gatos son felinos, ¿ya? Y Garfield es un gato, Garfield es felino. Esa conclusión es necesaria, obligatoria, ¿ya? Entonces noten eso, ¿ya? En el razonamiento inductivo se va de lo particular a lo general. En cambio, en el deductivo al revés, de lo general a lo particular. Otro, en el inductivo la conclusión es probable. En cambio, en el deductivo la conclusión es necesaria, obligatoria. Listo. ¿Alguna pregunta sobre estos dos razonamientos? ¿Se entendió? Sí, muchachos, a ver, me dicen. Sí se entendió, profesor. Acá. Listo. Ahora sí vamos a resolver la práctica dirigida. Y aquí quiero que participen ustedes, ¿ya? Pero antes creo que alguien tiene por ahí. Ya me está diciendo Villar que sí se entendió. Listo, ya. Vamos a responder las preguntas. Las primeras son sobre imaginación y creatividad, ¿ya? Ay, pero quiero ver sus... Ya, ahora sí. Ya, chicos, a ver. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 1 y 2? A ver, tómense un minutito para responder. A ver, la 1 y la 2, ambas, ¿ah? A ver. Ya, a ver chicos, las respuestas. A ver, los escucho. ¿Cuáles son sus respuestas? A ver. Mira, Gabriel oye extasiado la historia que la profesora le narra en clase. Él está escuchando lo que la profesora les narra, les cuenta. Él no deja de imaginarse a los personajes, escenarios y situaciones que la profesora menciona. Ya. O sea, la profesora cuenta, habla y él se va imaginando lo que la profesora está diciendo. Eso es simplemente imaginación reproductora nada más. Gabriel no está creando ahí, solamente está imaginándose lo que la profesora dice. La profesora dice, había una persona en un cementerio, la profesora va narrando y Gabriel se imagina, una persona, un cementerio. ¿Ves? Eso es imaginación reproductora nada más. ¿Ya? Dos, como parte del proceso creativo debo poner en práctica lo creado para ver si funciona o no. Ya, eso se le llama verificación. Tengo que verificar para ver si lo que he creado funciona o no funciona. ¿Ya? Esa es verificación. ¿De acuerdo? Ya, a ver, igual acá tienen un minutito para responder 3, 4 y 5. Pero háganlo, chicos. Si ustedes lo intentan, es mejor. Si yo te doy la respuesta, te vas a olvidar. Claro, si tú lo intentas, ya se te va a quedar. Ya aprendes más. A ver, intenten 3, 4 y 5. A ver.
Ya, a ver, vamos a ver qué están respondiendo los chicos. Ya, a ver, Chávez está respondiendo 4, 5 y 6. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, jovencitos. A ver, es aquel tipo de imaginación que se refiere a objetos sensibles anteriormente percibidos. Si ya fueron anteriormente percibidos, es reproductora nomás, pues. Para que sea creadora sería objetos que nunca se han visto. O sea, tú te imaginas algo nunca visto, por ejemplo, un superhéroe del Perú, ya eso sería algo nunca visto. Pero casi ya son reproducir imágenes de objetos que ya viste antes, por ejemplo, ya, imagínate un árbol, ya viste un árbol, ya. Entonces es reproductora nada más, ¿ya? 3A. 4. La creatividad se relaciona, esto lo he repetido varias veces, ¿ah? La creatividad tiene que ver con el pensamiento divergente, que no busca una, sino varias, novedosas, creativas respuestas. 5. Marque la alternativa que identifica mejor el acto creativo. Bueno, aquí cambiar la letra de un tema musical sería, ¿no? ¿De acuerdo? Cambiar la letra o cambiar la melodía. Claro, sería más creativo crear una nueva canción, ¿no? Pero bueno, también es creativo cambiarle la letra, ¿no? ¿Ya? No hay otro ejemplo mejor acá de las opciones. Ya, 6, 7 y 8, a ver. Igual te doy un minutito, a ver cómo estamos con el tiempo. A ver. Ya, a ver chicos, vamos a ver, ¿ya? A ver qué han respondido. Ya, a ver si respondieron correctamente. 6. Mediante esta actividad obtenemos imágenes nuevas, originales, ya eso sí se llama imaginación creadora, pues, ¿ya? Obtener imágenes nuevas. Profesor, ¿y por qué no puede ser creatividad? Porque para ser creatividad se habría hacer cosas nuevas. Cuando ya es acción, ya es creatividad. Pero imaginarte nada más cosas nuevas, eso es imaginación creadora, ¿ya? 7. No es una característica de la imaginación. La E, pues, su base biológica no es el hemisferio izquierdo, es el derecho, hemisferio izquierdo, el derecho, ¿ya? Acá está mal. Entonces la E es la respuesta acá. 8. Marque la alternativa que identifique mejor a la imaginación. Soñar despierto, pues tú te imaginas cosas, tú sueñas despierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sueñas despierto, tú sueñas algún día voy a tener mi casa grandaza, mi camioneta Hammer, mi perro Pitbull, ¿no? Una esposa bonita. ¿Ves? Tú sueñas despierto, soñar, eso es imaginarte cosas. ¿Ya? La B. Listo. Para terminar este tema. 9. Fase el proceso creativo de inspiración, dilucidación o comprensión. O sea, el insight, se te prendió el foquito. Eso se llama iluminación. Ya encontraste la solución. ¿Ya? Y 10. No es una característica de la persona creativa. La inflexibilidad. Al contrario, una persona creativa es flexible.
¿Ya? Vamos al segundo tema. A ver, un minutito para que respondan estas tres preguntas, a ver, ¿ya? Hagan el esfuerzo, chicos. El examen va a ser muy parecido a esto, ¿ya? Hagan el esfuerzo, a ver. Listo, a ver, muchachos. Uno, operación del pensamiento que consiste en separar lo esencial de lo secundario. Eso se llama abstracción, ¿ya? Dejar de lado lo secundario y quedarme con lo esencial, ¿ya? Dos, cuando el laboratorista disgrega, separa la sangre en componentes, este mismo ejemplo lo puse incluso, eso se llama análisis, ¿ya? Para entender mejor a la sangre, lo descompongo, lo separo en partes, eso se llama análisis, la E, ¿ya? Análisis. ¿Qué es el pensamiento? La B, el proceso de representación general y abstracta de la realidad, ¿no? A través de conceptos, juicios, razonamientos. Es más, si tú quieres más detalles, la A, esto de almacenar y evocar información, se llama memoria. La C, integración de información sensorial, se llama percepción. D, el cambio relativamente permanente de la conducta, se llama aprendizaje. Y la E, captación aislada de cualidades, eso se llama sensación. Entonces, la única acá es la B. La B es el pensamiento. ¿Ya? Listo. A ver, 4, 5 y 6. ¿Cuál no es una operación del pensamiento? Análisis, síntesis, conversión, todas son menos conceptual. Conceptual es más bien una función, ¿ya? No una operación. Cuando en el curso de psicología me piden leer el tema de pensamiento y lenguaje y elaboro un cuadro resumen, debo utilizar qué operación. Para hacer un resumen, yo hago la síntesis. También podría ser abstracción, ¿ya? Quedarme con lo esencial, pero más acá es síntesis, ¿ya? 6. De un conjunto de características de una persona, cuando destacamos que es honesta, eso es lo esencial de esa persona, eso se llama abstracción. Bueno, acá están con respuesta ya. No es una característica el pensamiento, es un proceso cognitivo. No, no, no. El pensamiento es un proceso cognitivo, me permite conocer el mundo, cognitivo y superior además. Cognitivo no, cognitivo es la motivación y la voluntad, pero el pensamiento es cognitivo, ¿ya? Por eso acá marcamos la D. Y la 8 es un ejemplo para la abstracción. A ver, ejemplo de abstracción. Los cuadriláteros son figuras geométricas, pero en lo esencial es que tienen cuatro lados. No te olvides, ¿ya? La abstracción es quedarse con lo esencial y dejar de lado lo secundario. Ya, a ver ustedes, respondan a 9 y la 10, por favor. A ver, hagan el esfuerzo, ¿eh, muchachos? A ver, les doy un minutito. A ver.
Muy bien, listo, a ver, ¿qué están respondiendo en el chat? Muy bien. Huarcaya dice 9E y 10D. ¿Ya? Villar dice que la 10 es la D, etcétera. Vamos a ver. Ya, a ver. 9. Es la operación contraria al análisis. Así está en tu libro. Yo prefiero pensar que es complementaria, ya, pero es la síntesis. Muy bien, 9E. ¿Ya? Que analizar es separar, en cambio, síntesis, reintegrar. ¿Ya? ¿En qué consiste la síntesis? Justamente lo que acabo de señalar, reintegrar, reconstruir mentalmente lo que realiza el sujeto de las diversas partes de un todo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, 9 es E y 10 es D. Muy bien, ha respondido varios muy bien. Ya, a ver, el último tema, conceptual, juzgar y razonar. A ver, respondan estas tres preguntas. A ver, tienen un minutito para que lo puedan leer. A ver. Ya, a ver chicos, ¿qué está respondiendo? Ahora vamos a ver. Ya, a ver, pregunta 1. Al proceso de relacionar conceptos para formar enunciados aseverativos, eso se llama juzgar. Pues dije que juzgar es formar juicios. ¿Y cómo se forman juicios? Así, relacionando conceptos. El concepto hombre, el concepto mamífero. Un juicio, los hombres son mamíferos. ¿Ves? La B, 1B. ¿Ya? 2. Modalidad de razonamiento que va de lo particular a lo general, ¿ya? Incluso su conclusión es probable. Esto se llama inductivo, ¿te acuerdas? Yo observo un perro que ladra, otro perro que ladra, así uno por uno, particular y generalizo. Probablemente todos los perros ladran, eso es inductivo, ¿ya? 3. Al afirmar que salado, un puntito más se aprobaba, eso no es pensamiento lógico, estas son creencias, supersticiones, eso es pensamiento no lógico. La respuesta es la B. ¿Ya? Si así marcaste, te felicito. ¿Ya? A ver, preguntas 4, 5 y 6. A ver. Tienen un minutito, a ver.
Ya, a ver chicos, vamos a ver ya. A ver, respuestas. Ah, mira, ve. Muy bien, Huarcaya. Huarcaya participó en casi todas, ¿ah? Muy bien. Chávez dice BBC. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Ya. Como la emisora radio inglesa, ¿no? Vamos a ver, BBC, ahora vamos a ver, ¿ya? A ver. Para formar conceptos utilizamos, sí, muy bien, abstracción y generalización. Esa es la B, muy bien. Punto para ti, Chávez, muy bien. 5. Razonamiento que va, ahora va al revés, de lo general a lo particular. Ese es deductivo, también, muy bien. Entonces, B, B. Y la creatividad está relacionada con el pensamiento divergente. Ah, mira, B, muy bien, era B, B, C. Exacto, muy bien respondido, ¿eh? Muy bien, te felicito, Chávez. Ya, a ver acá. ¿Dónde se emplearía el pensamiento divergente? A ver, o sea, creativo, divergente. Ante una pregunta de historia en un examen. No, ahí la respuesta es una sola. ¿Ya? ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? Ahí no hay varias respuestas, hay una sola. Ya, esa no es, esa es convergente, esa no es divergente. ¿Ya? Falso. Participar en una expoferia. Ahí sí tiene que haber un pensamiento divergente, ¿no? Vas a tener que hacer algo creativo en la expoferia, ¿no? Unir eslabones de la cadena con la menor cantidad de aberturas. Y esa es una sola forma de hacerlo, ¿no? Al ir a mi colegio a pie y llegar puntual. Igual, al final vas a encontrar el mejor camino, es uno solo. ¿Ya? Entonces solamente acá sería participar en expoferias, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué es el pensamiento ilógico? Ese es el pensamiento no lógico, ¿no? Es aquel que se basa en que acá está, se fundamenta en fantasías, prejuicios, imaginación, ¿ya? Por ejemplo, creer que tu carácter es así porque tú eres del signo Piscis, por ejemplo, ¿ya? Eso es pensamiento ilógico o no lógico. Ya, para terminar, a ver, contesten esas dos preguntas, por favor. A ver, la 9 y la 10. A ver, chicos. Ya, a ver chicos, vamos a ver, ¿ah? ¿Qué modalidades de razonar se dan? Ya tú sabes que es, ¿no? Al razonar tenemos el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, y el deductivo, que es al contrario, va de lo general y se aplica a casos particulares, ¿no? Entonces la respuesta de la 9 es la B. Y 10, ¿qué cosa es razonar? Formar razonamientos, ¿no? Donde a partir de unos juicios llegas a otro juicio llamado conclusión, ¿no? Esa es la C, ¿ves? Relacionar juicios y llegar a otro juicio llamado conclusión. ¿De acuerdo? Eso es razonar, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ujú. Ya muchachos, hasta ahí nuestro repaso. Ahora, por favor, ingresen a hacer su temático, ¿ya? Su temático, por favor, ¿ya? A ver, ingresen, por favor, a su temático, muchachos.
Y con esto ya quedamos ya listos para afrontar el examen con éxito la próxima semana.